Hola, hola, muy buenas a todos, soy Sergio Olmo de Beneficio Diario y hoy os traigo el siguiente vídeo de nuestro... Hola, hola, muy buenas a todos, soy Sergio Olmo de Beneficio Diario y hoy os traigo nuestro siguiente vídeo donde vamos a aprender a desplegar nuestro Smart Contract en la red de Hedera. Lo vamos a hacer en la red de Testnet para que así podamos hacerlo tantas veces como haga falta y lo haremos todo completamente programando por código. Como ya sabéis, la idea de esta serie es que aprendáis a desarrollar código, aprendáis a programar Solidity, por otro lado JavaScript o Node.js para lanzar aplicaciones web, DApps, etc. Y finalmente aprendáis a crear una interface para que cualquier persona pueda interactuar con vuestra DApp. Muy bien, como ya sabéis, hicimos aquí nuestro Smart Contract, súper sencillo, lo pudimos probar, vimos que todo funcionaba perfectamente, que es lo más importante, y lo que nos quedaría a continuación es lanzarlo en la red de Hedera. Si os acordáis, aquí teníamos nuestro Smart Contract con el que fuimos jugando, fuimos haciendo pruebas. Aquí lo tenéis, número 1, Sergio, y nota, como no podía ser de otra forma, un 10, ¿de acuerdo? Este sería nuestro Smart Contract. Muy bien, pues lo siguiente que vamos a hacer es empezar a programar para lanzarlo en la red de Hedera. Una parte fundamental que vamos a necesitar es Node.js. Node.js va a ser ese sistema, ese backend que nos va a permitir crear tanto servidores como aplicaciones web que relacionaremos con aplicaciones web descentralizadas, como líneas de comando o líneas de código que nos van a permitir interactuar con servicios externos, como es el SDK de Hedera. No os preocupéis, veremos qué es todo esto del SDK de Hedera y vamos a ver lo más importante, cómo interactuar con él por código puro. Lo primero que vamos a tener que hacer es entrar en esta página web que es nodejs.org y cuando se nos abra la interfaz vamos a darle al botón de descargar. Vamos a ver que tenemos la versión 20.12.0 o podemos tener una versión superior que es la más nueva, que es la 21.7.1. Generalmente la que te recomiendan ellos es la estable, la nueva puede tener alguna discrepancia con paquetes antiguos, así que yo como norma general os recomendaré siempre que actualicéis a la versión estable. Muy bien, pues una vez tenemos hecho esto vamos a ir al lío. Nos vamos a mover a Visual Studio Code donde vamos a tener que crear una carpeta. La podemos crear normal con el explorador de archivos, botón derecho, nueva carpeta y empezamos aquí. Ahora sí, vamos a empezar con la programación. Perfecto, pues visto esto en Visual Studio vamos a ir aquí a los tres puntitos o si lo tenemos desplegado directamente en Terminal y vamos a abrir una nueva terminal, una nueva consola de programación. Lo primero que debemos hacer es adecuar esta carpeta para empezar a trabajar con Node.js. Pero antes de todo, ¿cómo sabemos que Node.js está correctamente instalado? Simplemente vamos a poner la palabra node-v de versión. Vamos a ver que nos devuelve una versión. Puede ser diferente, como será la que descarguéis vosotros ahora, por encima o por debajo. Os recomendaría que toméis esta versión, la 2011.1, como referencia baja. Es decir, no tengáis versiones anteriores a esta. Siempre que sea una versión superior, es decir, más actual, no habrá ningún problema. Vamos allá. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Ahora mismo vamos a inicializar, como he dicho, esta carpeta para que sea un entorno de programación. Y esto lo haremos con la palabra npm de Node Package Manager, init de inicializar, -i. No vamos a entrar en detalles de darle autor, descripción, bla bla bla, porque este curso no trata específicamente de esto, ya que como sabéis esto es programación pura. Lo siguiente que nos va a pedir nuestro entorno es instalar las dependencias de Hedera, es decir, el SDK. Y para ello debemos saber qué es el SDK. El SDK, que se escribe literalmente así, es esa API, esa aplicación intermedia o librería que ha desarrollado Hedera para que nosotros interactuemos con sus servicios, es decir, con su red. Por esto mismo es muy importante tener instalado este SDK, esta librería, en nuestro entorno de programación. ¿Cómo se hace esto? Es realmente sencillo. Nuevamente ponemos npm, que es Node Package Manager, y nuevamente vamos a poner install, ¿de acuerdo? @hashgraph, como ya sabéis los que estáis viendo este vídeo lo que es Hedera, que es hashgraph, básicamente,
Y finalmente vamos a poner SDK, ya que únicamente queremos instalar la dependencia del SDK, no todo Hashgraph por completo o todas las dependencias que puede tener Hashgraph. Una vez le demos al Enter, vamos a ver cómo aparece esta barra de carga, que puede tardar entre 13 y 14 segundos más o menos en descargar e instalar todos los paquetes. Perfecto, como habéis visto ya hemos descargado 124 paquetes y 125 auditados en 13 segundos. Es un buen tiempo medio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Antes de empezar a programar fuerte, vamos a preparar un archivo más que necesitaremos para la programación de nuestro código. Y este archivo lo deberemos sacar de nuestro smart contract, es decir, de la web de Remix. En este caso lo que vamos a necesitar es el bytecode. ¿Y qué es el bytecode y de dónde sale el bytecode? Una vez que estamos en Remix, deberemos ir al compilador, que si recordamos estaba totalmente verde. No tiene que haber ningún aviso ni ningún fallo para que sea absolutamente perfecto. Una vez que tenemos marcados nuestro smart contract, deberemos darle aquí en la parte inferior en el botón de bytecode. Bytecode es la codificación de nuestro smart contract en formato byte. Le daremos a copiar, aquí está copied, y volveremos a nuestro Visual Studio. En nuestro Visual Studio vamos a crear un nuevo archivo, mediante botón derecho, nuevo archivo, que se llamará Smart Contract. Y lo más importante nuevamente, el tipo de archivo. Esta vez no puede ser .sol, ya que no es un código de Smart Contract o un código Solidity. Este caso se trata de un archivo .bin, es un archivo binario, el cual va a contener el bytecode de nuestro Smart Contract. ¿De acuerdo? Una vez hemos pegado aquí nuestro bytecode, guardaremos este archivo con control S o archivo guardar, eso ya va a gustos, y podremos empezar a programar a saco. Así que vamos a ello. Muy bien, lo que deberemos hacer ahora es crear nuestro archivo de programación. Eso lo haremos nuevamente creando un nuevo archivo, botón derecho, nuevo archivo, y a este le podremos llamar como nosotros queramos. Yo le voy a llamar mark de nota / smartcontract.javascript otra vez. Lo que vamos a hacer ahora, prácticamente, pese a que lo voy a ir explicando paso a paso, es importar las dependencias del SDK de Hedera. Vamos a importar la librería estándar de Node.js para abrir y trabajar sobre un archivo, que es el smartcontract.bin que hemos creado justo ahora, y luego ya va a ser prácticamente empezar a generar transacciones. Así que vamos allá. Genial. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser declarar una variable de tipo const, constante, donde vamos a definir las variables que vamos a utilizar de la librería Hashgraph, en concreto, como hemos dicho, del SDK de Hedera, para poder interactuar con esta misma red y poder importar variables o exportar variables. Esto incluye smart contract, transacciones, etc. Como veis, lo que estoy programando a continuación son las diferentes variables, las cuales van a requerir, es decir, vamos a obligar o a exigir que tenga instalado Hashgraph, en concreto la dependencia del SDK. Pero para tener un poquito más de margen, un segundo, picamos aquí en Explorer y ahí está, tenemos un mayor margen de ventana. Como veis, lo que yo tengo aquí son las diferentes variables, como son client, contract create transaction, traducción literal, file create transaction, más o menos también literal, el token nativo de Hedera, hvar, y la variable o el tipo de dato private key, la cual utilizaremos para desplegar nuestro smart contract. Utilizaremos client y private key, el resto son para importar las dependencias y para pagar las fees necesarias. Bien, pues tras recomponeros de esta primera línea, vamos con la siguiente. Vamos a importar la típica librería FS, la cual va a requerir que tenga instalada la dependencia FS. No os preocupéis, ya que esta se importa automáticamente, por eso no hemos hecho nada especial. Simplemente con tener npm y alguna librería ya va a traer por defecto la librería en concreto. Si os fijáis, aquí he incurrido en un error de programación, por eso además en Visual Studio aparece el título en rojo. Lo que ahora corregiré es que en Hashgraph no debe estar entre corchetes, sino que debe estar entre paréntesis. Perfecto, una vez hemos efectuado el cambio, vemos que además cambia la apariencia, desaparece el color rojo, etc. Soy un programador bastante natural, así que
no os preocupéis que iréis viendo todo el proceso. El siguiente paso será crear la función asíncrona, la cual llamaremos deployContract. Esta función va a tener toda la programación que necesitaremos. Y lo primero que haremos es definir la variable client, la cual importaremos para testnet. Como podéis ver, ya automáticamente pone previewnet y mainnet, ¿de acuerdo? Importaremos aquí toda la información de nuestra cuenta prueba de Hedera. Cuando digo prueba, quiero decir testnet, evidentemente. Vamos a ver, antes de saber de dónde sacamos esos datos, qué información necesitamos. Son básicamente dos pasos: el account ID, que lo vamos a crear ahora mismo, y la private key de la testnet. No os preocupéis, yo os voy a enseñar las credenciales, cómo generarlas y cómo sacarlas para que vosotros mismos podáis hacerlo. Es importante destacar que en programación de alto nivel no lo ponemos aquí a pelo. Generalmente se utiliza un archivo llamado .env para introducir la llave de seguridad, que esta no quede publicada, etcétera, etcétera. No entraremos ahí. Ahora mismo, como veis, estoy creando el account ID, donde ahora mismo no le asigno ningún valor, y a continuación creo una variable llamada private key en hexadecimal, donde no le voy a asignar ningún valor ahora mismo. Sí que será necesario crear la propia private key en formato cifrado, y esto es importante debido a la última actualización del SDK y de la propia forma de trabajo de Hedera. Esto lo haremos muy sencillo. Llamaremos a la librería private key, que es la que está importada en la parte superior, y vamos a identificar que nuestra llave privada formato texto, que es la superior formato hexadecimal, sigue la pauta ED 25519. Esta encriptación la importaremos de nuestra variable private key x, es decir, formato hexadecimal, que ahora mismo veremos de dónde sale esta información. Pues bien, deberemos volver a nuestro navegador web y dirigirnos a la página de registro de Hedera. La página web en concreto es portal.hedera.com, tal y como veis en la parte superior. En caso de no tener cuenta, que entiendo que será lo más probable, deberemos registrarnos. No os preocupéis, es correo y poco más. En caso de tener cuenta, simplemente deberemos acceder. Como veis, ya estamos en el mismo testnet. Una vez dentro, la verdad es que es muy intuitivo. Tenéis testnet y previewnet, que son la parte de programación que hemos visto anteriormente. Nosotros trabajaremos sobre testnet, ya que es lo más cómodo. Y veis que tenemos cierta información en la pantalla. Nuestra cuenta ahora mismo es una ED 25519 y tenemos actualmente un balance de 9000 HBARs. De inicio empezaremos con 10.000 Hedera y no se pueden convertir a mainnet y conseguir 10.000 Hedera de golpe. Existe otro tipo de cuenta llamado ECDSA, la cual no vamos a trabajar. Aquí tenemos el balance, como digo, de inicio son 10.000, yo he hecho un montón de pruebas, como podéis intuir, por el desgaste de 1000 HBARs en un momento, ¿de acuerdo? Y como veis en la parte inferior tenemos las diferentes credenciales de nuestra cuenta. X Encoded Private Key será la que nosotros utilizaremos para nuestro código junto a Account ID. Los formatos DER personalmente no los trabajo, ya que, como podéis ver, DER Public Key es una cosa realmente larga y que nadie se aprendería de memoria frente a los 6 números del Account ID en este caso. Ahora mismo lo que haremos es importar el X Private Key y el Account ID a nuestro programa en Visual Studio. Lo que vamos a hacer es, tal cual, copiar y pegar dichos valores y ya tendremos el inicio del cliente. Lo que haremos a continuación será generar el constructor client para poder hacer transacciones. Nosotros ahora tenemos de forma independiente Account ID con la llave pública y Private Key encriptada con la llave privada. Con esto nosotros podíamos generar cualquier tipo de transacción. Un detalle que debo corregir es que Private Key no puede ser en mayúscula, ya que
me solapará con la librería private key. Veamos cómo queda. Estupendo, una vez hemos definido estas variables, lo que nos restará hacer es definir la variable de operador, es decir, el cliente, que será esta misma cuenta, pero englobado ya en una única variable. ¿Cómo se hace esto? Nuevamente es muy sencillo, vamos a definir una variable constante, que será el operador, y va a contener la información de nuestro account ID, es decir, la llave pública, y la private key, es decir, la llave privada, para poder efectuar las transacciones. Lo siguiente que vamos a necesitar es leer el archivo binario que hemos creado de nuestro smart contract para poder importar toda la información y desplegarlo en la red de Hedera. Si recordamos, en la red de Ethereum era un poco más práctico todo esto, ya que si le damos al botón desplegar, deploy, automáticamente nos lo lanza en la red pues, Ethereum o Layer 2 derivadas. ¿De acuerdo? En este caso es muy sencillo, simplemente debemos definir la variable de bytecode y vamos a leer y abrir el archivo smartcontract.bin que hemos creado previamente para importar toda la información. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, con ese archivo, vamos a definirle qué cantidad máxima de fees va a pagar el usuario, es decir, esta cuenta demo, para poder ejecutar el despliegue del archivo. ¿Cómo lo haremos? Tal y como veis en pantalla, lo que hacemos es abrir y crear la transacción en base al archivo bytecode y vamos a definir una cantidad máxima de fees de 10 HBAR. Esto realmente es una locura, como sabéis HBAR tiene un valor medio estimado en valor fiat, el cual es 0,0001 dólar estadounidense. Yo sin embargo, porque es una demo y para hacerlo rápido, le pongo el número 10 siempre calculado en HBAR. A un precio aproximado de 0,11 dólares y medio o algo así, estaríamos hablando de un total de 1,15 dólares. Realmente es poco, pero es una barbaridad frente al precio medio que tiene HBAR para enviar transacciones. Así que podéis ajustarlo e ir jugando para ver qué cantidad es la que más adecua a vuestro precio. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una transacción acíclica, la cual va a enviar nuestro archivo y la función la va a ejecutar nuestro client, que si nos acordamos, client contiene la llave pública y la llave privada, es decir, le va a tocar pagar las transacciones. Lo siguiente que vamos a hacer es obtener el receipt, es decir, la factura, por así decirlo, de pago. Cuánto hemos pagado al final nos va a devolver la información de hash y con eso vamos a confirmar que la transacción ha sido ejecutada correctamente. Pero ¿qué más necesitaremos aquí? Aquí lo que necesitaremos saber como respuesta es que el archivo ha sido ejecutado correctamente. Y esto lo vamos a hacer garantizando que el bytecode ha sido desplegado sobre una ID de Hedera. Muy bien, pues estamos llegando a la parte final, os lo prometo, quedan apenas 6 líneas más de código y habremos desplegado nuestro smart contract por completo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser finalmente ya una transacción de crear el contrato. Como veis aquí, lo que vamos a hacer es una instancia de transacción, TX transaction, para crear nuestro smart contract en base al bytecode, es decir, al contrato que generamos en Remix. Lo que vamos a tener que hacer es setear la información del bytecode, de acuerdo, tal y como veis en pantalla. Generalmente le damos aquí un tabulado o un sangriado, dependiendo de dónde vengamos, con un punto para asociar esta información a esta variable constante. Es como que va a tener anidaciones para darle una mayor información. Lo siguiente que vamos a hacer nuevamente es ajustar el valor gas máximo para generar nuestro smart contract en la red de Hedera. Uno es como la preaprobación del bytecode y esto ya sí que es el despliegue completo del smart contract. El gas, como sabéis, lo podéis ajustar a vuestro gusto, no hay ningún tipo de problema. Yo simplemente pongo 10 HBAR para ir rápido, la verdad. Como sabéis aquí, al igual que en todos los lados, a más pagas, más rápido vas, pues con 10 HBAR en testnet vamos a ir volando. Luego ya cogerá la máxima tarifa para ser el más rápido. Nuevamente, como veis, ajusto una nueva máxima tarifa de 10 HBAR, lo cual es una pasada, como habéis visto en los cálculos anteriores, ya que no debería hacer falta tanto y menos en HBAR. Pues bien, ya terminando, queda únicamente generar
la transacción de escritura, es decir, vamos a enviar ya esa transacción finalmente ejecutada por cliente, tal y como veis aquí, y vamos a esperar la respuesta de Hedera. Una vez tengamos esa respuesta, sabremos que nuestro smart contract ha sido desplegado correctamente. TX significa transaction de escritura, por así decirlo, y RX significa transacción de lectura, ¿de acuerdo? R de read, T de transaction. Esto viene de cosas ancestrales, protocolo serie, que tampoco voy a entrar aquí ahora. Lo que nos queda finalmente es generar una variable con el contract ID que nos la devolverá nuestra lectura global en una variable llamada contract ID. Nuevamente, no os quiero liar mucho con esto. Simplemente podríamos hacerlo mediante ir leyendo la propia ayuda. Vemos que tenemos diferentes informaciones, diferentes variables, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero aquí de toda esta información que me puede dar una lectura global, ya que aquí podríamos sacar el bloque, el timestamp, quién, cuándo, cómo, etcétera, etcétera. Yo solo quiero el contract ID, es decir, la ID donde se ha desplegado nuestro smart contract. Pues bien, finalizando ya, finalísimo. Hemos desplegado el smart contract correctamente, así que enhorabuena a todos. Ahora simplemente vamos a hacer que nuestra programación nos diga dónde lo ha desplegado. Y eso lo vamos a hacer con un console log, es decir, un mensaje de respuesta a este programa que nos diga: hey, el contrato se ha desplegado correctamente en el ID, dos puntos, y ahora la parte interesante, símbolo del dólar, abrimos corchete y, como no, llamamos a nuestra variable contract ID, ¿de acuerdo? Que es la que tiene la información de nuestro smart contract, esto de aquí. Esta comilla de aquí, perdón, no tiene que ir aquí, sino que tiene que ir en la parte final. Ahora sí que sí, cerramos, finalizamos el proceso. Lo ponemos aquí además, finalizamos el proceso con algo sencillo, process.exit y el valor 0 para saber que hemos salido en este punto sin errores. Podríamos ampliar la programación, de hecho lo vamos a hacer porque es algo hiper básico en la vida, capturar errores y mostrarlos al desarrollador en este caso, ya que si no podríamos incurrir en un fallo de programación, donde en este caso no pasa nada, pero si fuéramos profesionales haría puff y a lo mejor pararíamos el servidor. Lo que vamos a hacer es muy sencillo y muy breve. Simplemente vamos a llamar a nuestra función que se llama, que lo vemos aquí, deploy contract, es decir, deploy contract, y vamos a capturar el error. Literalmente, como he dicho, capturar catch. Vamos a capturar el error. Como veis, la programación es realmente sencilla, simplemente hay que seguir las pautas, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer que nos muestre el error. Console.error no es un mensaje de enhorabuena, es un mensaje de error, y ponemos error al desplegar el código, ¿de acuerdo? Pero claro, necesitaríamos saber cuál es el error para indicárselo al programador. ¿Cómo lo haremos? Simplemente llamaremos a la variable error, ya que es la que va a importar la información del error. Para hacer un buen correcto desarrollo de programas, como he dicho, siempre deberemos cerrar el proceso indicando un índice diferente para saber que hay un error. Salida por error. Con esto ahora sí que sí, lo prometido es deuda. Ya hemos terminado nuestra programación, podemos darle a ejecutar el código, pero antes de ello debemos guardar. Siempre que veáis aquí ese pedazo de punto blanco, quiere decir que no habéis guardado. Como siempre, le podéis dar a la file save o le podéis dar directamente a control S. Pues ahora ya estaríamos, vamos a ir a abrir una nueva terminal como hemos hecho al inicio y vamos a escribir el código de ejecución de este smart contract. Escribiremos node, es decir, node, el nombre del archivo, en mi caso mark_sc.javascript, y le daremos al enter para ejecutar el código. Soy totalmente transparente, vais a ver que en este primer intento me hace puff. Ahí tenemos el puff y tenemos que analizar el fallo. Veamos a ver qué ha pasado. De acuerdo, pues por alguna extraña razón que desconozco, mi ordenador se ha desfasado de la hora original de internet y simplemente he tenido que abrir los ajustes, configurar la zona nuevamente con un botón que pone sincronizar ahora, y se ha ajustado
sinceramente unos segundos, suficiente como para que funcione correctamente. Así que, como he ido diciendo, y disculpad por este fallo, cosas del directo en este sentido, como veis yo programo a medida que voy hablando. Vamos a poner node mark_sc de smartcontract.javascript. Y si todo funciona correctamente ahora, que como veis sí, porque tarda un poquito, el contrato se ha desplegado correctamente en el ID 003802380. Como habéis visto, esto nos viene súper bien, ya que ahora mismo podemos ir a la hashscan testnet, copiar nuestra dirección de contrato que nos ha devuelto Visual Studio y comprobar que efectivamente ha sido desplegada justo ahora, 28 de marzo de 2024, a las 11:06, que es la hora a la que estoy grabando. El contrato corresponde con el que hemos indicado, que bueno, esta sería la versión que ha desplegado el contrato, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el contrato. Vemos que ha sido justo ahora en una transacción rapidísima de la dirección 1317, que casualmente corresponde con mi dirección, ¿de acuerdo? Así que bueno, ya hemos desplegado nuestro smart contract en la red de Hedera y ya podríamos empezar a enviar ID de usuarios con su nombre y su nota y empezar a recuperar información de estos mismos usuarios. Así que bueno, podemos dar por concluido el vídeo de hoy. Como habéis visto, incluso sabiendo lo que tengo que programar, porque algunas cosas las tengo apuntadas, otras las escribo de memoria, ya que así es como considero que más se aprende, haciendo y haciendo, no copiando y pegando. Simplemente quería que vierais que incluso sabiendo lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, aparecen los problemas en programación. Es un mundo apasionante, no os desesperéis si no sale, vais a tener este código en GitHub, en el repositorio público, que voy publicando las cosas poco a poco a medida que van los vídeos detrás, para que entendáis cómo hacer las cosas y no cojáis el proyecto completo, hagáis un copiar y pegar y aparezcan 1.000.000 de errores y no sepamos ni qué está pasando. Así que ya podemos ir desplegando tantos smart contracts como nosotros queramos. Podríamos incluso poner un bucle y ser parte de esa gente que dice, ostras, la red de Hedera está lanzando, no sé cuánto fue el tope, 40.000 transacciones por segundo una vez que lo vi yo en testnet. Nosotros podríamos ser parte de esa gente que colabora a hacer pruebas. Como veis ahora éramos la dirección 80, 87, 89, probablemente ahora 91 y podríamos estar así lanzando transacciones, llevando a la testnet de Hedera a un extremo alto para comprobar que efectivamente funciona como debe. Pues nada más, chicos, muchas gracias por aguantar este largo vídeo de programación. Espero que os guste y como adelanto os puedo avanzar que estoy trabajando en publicar toda una comunidad de programadores Solidity, que es donde más me especializo, sobre todo ahora mismo en este sentido, para todos vosotros, con la intención de lanzarlo con los amigos de Kabila, los cuales me han ayudado muchísimo. Un fuerte abrazo y saludo a Adrián de Kabila por ayudarme a entender una parte de programación que es de Hedera nativamente, más que nada, y no llegaba yo a esa capacidad o no tenía nociones de ella, y me ha ido pasando todos los enlaces de documentación para aprender. Y como siempre, muchas gracias a Guille, quien está ayudándome y aconsejándome y dándome input y sobre todo motivación para seguir haciendo estos vídeos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todo el equipo de Kabila. Nos vemos en el siguiente vídeo, el cual será todavía más intenso. Muchas gracias.